Estimados directores, estimados docentes de la provincia de Canta, reciban un caluroso saludo de parte de nuestro director del UGEL, el doctor Juelindo Edgar Médico Javier, y de nuestra jefa del área de gestión pedagógica, magíster Zoila Luisa García Rodríguez. En esta oportunidad, el que les habla, el profesor Rodolfo Tomás Contreras Bento, está a cargo de la socialización de cómo se va a realizar el reporte del informe de las actividades del docente de este mes de junio. El reporte que se va a realizar del informe de las actividades como docente que yo tengo que presentar en concordancia a la resolución viceministerial 097 y 098, lo vamos a realizar tomando como insumo las fichas de seguimiento docente que ya se viene trabajando semana a semana por nosotros los docentes. Bueno, iniciemos. Para obtener el informe automatizado debemos ingresar a la plataforma Sairi, dar un clic en acceder, ingresar nuestras credenciales, que viene a ser nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Luego de eso, ubicarnos en inicio del sitio, ingresar al curso de monitoreo Aprendo en Casa, que es el mismo curso donde que nosotros reportamos y bajamos la ficha de seguimiento docente. Nos ubicamos en el mes de junio, en la última semana del mes de junio, y acá en la parte de materiales, en la sección de materiales, vamos a obtener el informe mensual docente. Clic en informe mensual docente, se me abre este cuadro de diálogo donde nos solicita que guardemos el archivo, aceptamos, nos ubicamos donde vamos a guardar el archivo y clic en guardar. Para mi caso ya he guardado el archivo, por lo tanto no voy a guardar en este momento. Listo. Ahora, me ubico donde he guardado el archivo, en la carpeta donde yo he guardado el archivo. Vamos a ubicarnos en la carpeta donde he guardado el archivo. Yo he guardado en la carpeta, acá tengo mi archivo. ¿Qué debo hacer primero? Ya tengo mi archivo de informe mensual docente junio 2020. ¿Qué debo hacer primero? Yo debo consolidar o yo debo colocar todas las fichas que he trabajado durante el mes, las fichas de seguimiento docente, que he trabajado durante el mes en una sola carpeta. Esas fichas son el insumo que me va a permitir consolidar toda la información y hacer yo el informe mensual como docente. Para nuestro ejemplo, todas las fichas del docente o de la docente está dentro de esta carpeta. Por ejemplo, tenemos acá 10 fichas. Estas 10 fichas están correspondientes a la primera y segunda semana del mes de junio. Por lo tanto, con estas fichas yo voy a poder trabajar en el ejemplo y así poder consolidar la información de la primera y segunda semana. Pero para nuestro caso, cuando ustedes ya lo realicen, tienen que estar acá involucrados todas las fichas, es decir, de las 5 semanas que corresponden al mes de junio. Ingresamos al informe mensual docente junio 2020. Nos va a mostrar esta ventana. Este archivo tiene 3 hojas. La primera hoja, donde nos dice consolidado mensual, va a permitir nosotros obtener los datos para poder dar el informe o poder remitir el informe. Luego, en la segunda hoja, tenemos la parte estadística a ese director, donde que nuestro director va a poder ver de forma estadística la tabla sobre las diversas actividades que como docente he realizado. Luego, en la tercera hoja ya tengo el informe propiamente dicho. Nótese algo. Acá en un primer momento el informe está vacío. Solamente tiene el periodo, pero no tiene la institución, no tiene el nivel, no tiene los datos concernientes al docente. Los gráficos estadísticos también se encuentran vacíos porque todavía no he obtenido esa información. Entonces yo tengo que
¿Obtener información? Sí. ¿De dónde? De las fichas de seguimiento. ¿Y lo voy a hacer una por una? No, lo voy a hacer de forma automatizada a partir de lo que ya yo he venido trabajando durante semana a semana. Entonces, me ubico en la primera hoja. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Obtener datos. Primer paso, obtener datos. Me va a abrir el explorador. Yo ubico dónde está guardado mis fichas de seguimiento. Ya he guardado todas mis fichas de seguimiento en una sola carpeta. Ingreso a la carpeta donde está guardado. Para este caso, por ejemplo, tenemos las 10 fichas de la docente. Podemos seleccionar todas las fichas y clic en abrir. También podemos nosotros acá presionar las teclas Control E y me seleccionan todas las fichas. Acá algo muy importante, por favor. Si yo tengo una maquinita que de repente no es tan rápida, ¿puedo yo hacerlo por partes? Sí, y es lo recomendable. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo seleccionar 3, 4 fichas, abrir y poder consolidar una primera ficha, las primeras fichas. Luego selecciono las otras fichas que me faltan. Entonces, ¿así puedo hacerlo por partes? Sí, también puedo hacerlo por partes. ¿Puedo hacerlo uno por uno? Sí. Esto va a depender de cómo está mi máquina. De repente es un poco lenta, entonces va a demorar en esto y va a tener dificultades al cargar la información. Para mi caso, yo voy a seleccionar todas las fichas y clic en abrir. ¿Qué es lo que me va a permitir hacer esto? Lo que está haciendo ahorita el sistema es obteniendo todos los datos a partir de mis fichas de seguimiento y pasarlo a mi informe mensual. ¿Esto va a demorar? Sí, va a demorar unos minutos o unos segundos. Eso va a depender mucho del tipo de máquina que yo estoy utilizando. Nosotros acá en esta parte, por ejemplo, ya vamos a obtener o ya hemos obtenido los datos de lo que se ha venido trabajando durante el mes. Para nuestro ejemplo solamente tenemos de las 2 primeras semanas, pero ustedes van a tener del mes. Acá va a aparecer, por ejemplo, la red educativa, la institución educativa, el grado, la sección a mi cargo, el DNI de los estudiantes y el nombre y apellido de los estudiantes. Para el ejemplo está oculto por motivos de seguridad. Si yo tengo a mi cargo varias secciones, ¿tengo que hacerlo sección por sección? No. Acá se consolida todas las fichas que como docentes yo he elaborado y que tengo a mi cargo. Si yo en el caso de secundaria tengo a mi cargo primero, segundo, tercero, todas esas fichas van a estar en una sola carpeta y yo lo voy a poder consolidar en esta parte. No es necesario que sea por partes. El informe mensual es uno solo. No es por sección, no es por grado. El informe mensual es uno solo por docente. Luego de eso, nos vamos a donde nos dice a ese director y acá ya obtenemos la parte estadística. Miren, ya se está llenando la parte estadística de este cuadro estadístico. Acá también en la parte de abajo vamos a obtener, por ejemplo, los datos de los estudiantes, ya, por ejemplo, por día, por grado, sección o por edad, de acuerdo sea el caso. Luego, ¿dónde debo ubicarme? ¿Debo hacer algo acá en esta parte? No, nada. Esto es descriptivo. Nos vamos a la tercera hoja y nos ubicamos en la parte superior. Acá está el informe propiamente dicho. Acá está el logo del UGEL, nos da el título, informe mensual de las actividades realizadas por profesores. Consideraciones. La primera consideración a tener en cuenta. Este informe es aplicable a docentes y auxiliares de educación, por lo cual debe hacer referencia a las actividades que correspondan de acuerdo al cargo que estén ejerciendo. Es decir, si yo como docente tengo a cargo una sección, como es el caso de inicial y primaria, por ejemplo, voy a tener acá que remitir la información de ese grado, de esa sección que yo tengo a cargo. Pero puede ser el caso también como instituciones educativas unidocentes que yo tengo a cargo varias secciones. Entonces, ¿todo esto va a estar agrupado acá? Sí, todo esto va a estar agrupado o consolidado en este informe. También para el caso de secundaria, tenemos nosotros como docentes de secundaria, tenemos a cargo varias secciones. Entonces, ¿va a estar consolidado todo en este informe? Sí, va a estar consolidado todo en este informe. B. El objetivo de este informe es describir las actividades realizadas durante el mes como sustento para validar la carga laboral asumida. Este informe es utilizado como insumo por el director para llenar los formatos de los anexos 3 y 4 de la resolución de Secretaría General 326.
Es decir, este informe, ¿lo va a poder ver en mi director? Sí. Vamos a ver que este informe, después de llenarlo, nosotros lo vamos a ingresar a la plataforma Zairi y mediante esta plataforma mi director va a poder visualizarlo. Sí, va a poder visualizarlo. ¿Va a poder descargarlo? Sí, también va a poder descargarlo. ¿Por qué? Esto es un insumo para que mi director haga el consolidado de la carga laboral que estamos trabajando durante el mes como docentes de nuestra institución educativa. C. El reporte tiene periodicidad mensual. Se considera primera semana del mes a la que incluye como mínimo el primer día laborable del mismo. D. Los auxiliares de educación en el contexto de la emergencia nacional reportan acerca de las funciones realizadas en el marco de lo establecido en la resolución viceministerial 052 y acá tenemos los oficios 027. E. No es obligatorio incluir evidencias. No, no es obligatorio incluir evidencias, pero sí es obligatorio nosotros describir las actividades que se han realizado. Y para eso nosotros tenemos como insumo las fichas de seguimiento. Entonces, mediante el insumo de las fichas de seguimiento vamos a poder ver los gráficos estadísticos. Y estos gráficos estadísticos nosotros lo tenemos que describir dentro de nuestro informe de la siguiente manera. Primero, los datos generales. Acá se acuerdan que estaba vacío, ahora ya no está vacío, ahora tenemos que el periodo, junio 2020, la institución educativa, la UGEL, el nivel y el nombre del docente o de la docente que está reportando. ¿Voy a poder modificar estos datos? No. ¿Voy a poder borrarlos? No. Estas celdas están protegidas, nosotros no vamos a poder realizar un cambio alguno. ¿De dónde va a provenir entonces estos datos? De acá, de cuando yo he consolidado la información en esta primera hoja de cálculo, yo he consolidado la información, por lo tanto de ahí obtiene esta información en la tercera hoja de cálculo. Segunda sección, datos y acceso de los estudiantes. Acá nos está reportando de que de 16 estudiantes matriculados de la sección a mi cargo, 15 están contactados y un estudiante no está contactado. De esto tenemos que en términos porcentuales tenemos 94% de estudiantes contactados y 6% de estudiantes no contactados hasta la fecha, es decir, hasta la primera y segunda semana. Todavía no tenemos ahora reporte, solamente para el ejemplo, reporte de la tercera, cuarta y quinta semana, pero para nosotros hacer ya nuestro informe mensual tiene que estar de las 5 semanas que corresponden al mes de junio. Ahora, segundo, descripción de las actividades realizadas. Acá en la descripción de las actividades realizadas vamos a considerar los medios de comunicación marcados en la sección 2, es decir, en la sección anterior. Detallar la cantidad de estudiantes por cada caso y describir los principales logros, dificultades identificados y asimismo incluir sugerencias de mejora. No solamente va a bastar con incluir, describir qué se ha logrado, qué dificultades hemos tenido, sino dar como docente lo que viene a ser las sugerencias de mejora en este aspecto. Primera actividad, acompañar a los estudiantes en sus experiencias de aprendizaje dadas por la web, por la radio o por la tele. Indicar del total de estudiantes a su cargo el número de estudiantes a quienes ha podido acompañar en su experiencia de aprendizaje y nombrar los medios a través de la cual accede a la estrategia Aprende en Casa. Por ejemplo, nosotros tenemos acá 16 estudiantes. De esos 16 estudiantes, 15 han sido contactados. De esos 15 estudiantes que han sido contactados, ¿por qué medios han participado en la experiencia? Acá el gráfico nos está dando por el código de colores que ha sido contactado 15 estudiantes y que esos 15 estudiantes han participado mediante la TV, mediante TV Perú. Entonces acá nos da un gráfico circular donde nos da a conocer que el 100% de estudiantes han participado por TV Perú. En el caso de estudiantes no acompañados, se debe acá explicar las dificultades que han impedido que este estudiante ha sido o debió ser acompañado. Y asimismo, dar algunas sugerencias de cómo poder solucionar este inconveniente. Dado a conocer que el acompañamiento a estudiantes es un conjunto de acciones que como docente o como docentes, mediante el trabajo colegiado, nosotros tenemos que realizar o tenemos que tener
dar a conocer con el propósito de responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, cuando éstas no han podido ser resueltas por el estudiante de manera autónoma. Esto donde lo encontramos dentro de lo que viene a ser el numeral 4.1 de la resolución viceministerial 093 de este año. Tomando en cuenta a qué se refiere con acompañamiento al estudiante y a que tenemos estudiantes que no han sido acompañados, debemos nosotros ingresar la siguiente información en el siguiente cuadro. Todos los cuadros de color blanco, ¿vamos a poder ingresar información? Sí, vamos a poder ingresar información. Acá, por ejemplo, nos pide los logros, las dificultades y las sugerencias para mejorar. Dentro de los logros, ¿cuál vendría a ser acá un logro? Un logro importante vendría a ser que el 94% de los estudiantes nosotros hemos acompañado y se ha contactado con nosotros. Entonces podemos colocar acá como un logro que el 94% de los estudiantes, han sido contactados y han sido acompañados en la experiencia de aprendizaje. Dificultades. ¿Qué dificultades podemos tener? Que frente a un 94% de estudiantes que han sido contactados, tenemos todavía un 6% de estudiantes que todavía no han sido contactados, que no han participado en las experiencias de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir en esta parte? Que a partir de los gráficos estadísticos que me muestra el programa, nosotros debemos describir nuestras acciones, nuestros logros, nuestras dificultades y nuestras sugerencias de mejora. ¿Qué sugerimos para mejorar esta situación? Coordinar con los padres, establecer una línea de comunicación mediante las autoridades, poder reportar esto a la UGEL y se haga un seguimiento de repente de que los padres no están tomando la debida importancia de que nuestros estudiantes deben participar en las experiencias de aprendizaje. Entonces, todas estas sugerencias va a tener que sistematizar el director para así poder hacernos llegar a nosotros al UGEL y poder tomar decisiones pertinentes para afrontar estas dificultades. Entonces, acá solamente estos logros, estas dificultades, no. También los logros y dificultades que ustedes estimen conveniente poder dar a conocer al director en un primer momento y a nosotros como especialistas responsables de una determinada red en un segundo momento. Segunda actividad, adecuación o adaptación de actividades y o generación de materiales complementarios. Nombrar las actividades que haya podido adecuar y, de ser el caso, los materiales complementarios que hayas generado o las páginas de cuadernos de trabajo que se haya trabajado. Acá, por ejemplo, la docente está reportando que de los 15 estudiantes que han sido contactados, los 15 estudiantes se le ha brindado algunas actividades complementarias. A esos 15 estudiantes se le ha contactado para poder brindarle alguna actividad complementaria. Entonces, ¿qué debo tomar yo en consideración en este aspecto? Que la adecuación hace referencia a que las actividades de la estrategia Aprendo en Casa tiene que ir de acuerdo o de acorde a las características y demandas socioeconómicas, lingüísticas, geográficas y culturales de cada región, de mi centro poblado, de mi distrito, de mi provincia. Esto está de acuerdo al currículo nacional en la página 185. Y que la adaptación va referido o hace referencia a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces, ¿acá qué debo indicar yo? Debo indicar las actividades trabajadas según la programación Aprende en Casa, en las cuales se hizo adecuaciones, se hizo adaptaciones y se entregó material complementario. De ser el caso, indicar qué actividades adicionales a las que Aprendo en Casa ha propuesto a sus estudiantes y qué materiales complementarios se está sugiriendo, se ha trabajado con los estudiantes. Según el gráfico donde nosotros nos muestra la adecuación o adaptación de actividades, de los 15 estudiantes que se han contactado, a los 15 estudiantes se le ha dejado
actividades complementarias. Por lo tanto, yo debo llenar acá esta información de acuerdo a eso. Tenemos actividades adecuadas o adaptadas. ¿Qué actividades adecuadas o adaptadas? Entonces, ¿cuáles son los materiales generados? ¿Cuáles son las páginas del cuaderno de trabajo trabajado? Nosotros tenemos que decir acá, dar a conocer cuáles son las actividades adecuadas o adaptadas. Si nosotros ya estamos reportando, nosotros tenemos las experiencias de aprendizaje dadas por esta semana y según eso, ¿qué actividades han sido adecuadas? ¿Cuáles son los materiales generados? ¿Cuáles son los materiales? ¿Qué, como docente, qué he realizado? Yo he realizado, por ejemplo, un resumen mediante un cuadro de doble entrada. Yo he realizado un mapa conceptual, un mapa mental y le he hecho conocer eso a mis estudiantes. Le he solicitado una ficha. Entonces, todo eso tiene que ir especificado en esta parte. Luego tenemos que también dar a conocer qué logros, qué dificultades y qué sugerencias. Acá una parte muy importante, es decir, si nosotros estamos reportando que les hemos hecho llegar a los estudiantes algunas actividades complementarias, entonces acá no podemos decir que no hemos contactado con los estudiantes. Acá el logro es que ya se ha contactado con los estudiantes, ya le hemos hecho llegar esto. Entonces, acá en las dificultades no podemos decir nosotros que no hemos podido establecer comunicación, que no le hemos podido hacer llegar una actividad, porque ya estamos reportando que sí lo hemos hecho. No puede ser acá contradictorio a lo que ya nosotros estamos reportando. Acá en los logros tenemos que decir que sí, que para el ejemplo, dentro de los 15 estudiantes que nosotros estamos contratados, a los 15 les hemos dado a conocer, les hemos hecho llegar algunas actividades complementarias. ¿Cuáles son las dificultades? Puede ser el caso de docente de estudiantes que no tienen esa conectividad o no tienen la conectividad o no le hemos podido hacer llegar esta información de manera en el tiempo, sino que hemos demorado un poco, pero que sí le damos a conocer estas actividades complementarias. Luego podemos dar las sugerencias o debemos dar las sugerencias para poder mejorar esta actividad. 3. Recojo de evidencias y retroalimentación a estudiantes. Indicar las principales evidencias que has recibido de tus estudiantes y los aspectos más comunes en que has brindado la retroalimentación. Algo muy importante acá, no podemos nosotros dar una retroalimentación sin antes contar con las evidencias que nos envían nuestros estudiantes. Acá la docente está reportando que en la primera semana no se ha recibido evidencias. En cambio, en la segunda semana sí se ha recibido evidencias. Entonces, todo esto tiene que ir especificado en los aspectos, en lo que viene a ser semana a semana, según las evidencias que se ha remitido. Por ejemplo, acá, como en la primera semana no se ha remitido una evidencia, no podemos dar a conocer acá, ¿no? Acá podemos decir no se ha obtenido evidencias. Por lo tanto, no se ha realizado el proceso de retroalimentación. En cambio, en la segunda semana sí se ha obtenido. Entonces, ¿qué evidencias? Acá debemos detallar qué evidencias se ha obtenido en esta semana. ¿Qué aspectos de la evidencia, se ha retroalimentado de acuerdo a la evidencia obtenida? Por ejemplo, acá es en el caso de que nosotros en el área de matemática podemos decir que el aspecto de la retroalimentación es concerniente a la representación de los datos de la situación o de la experiencia de aprendizaje. El aspecto de retroalimentación ha sido con respecto a la relación de datos con las operaciones. Entonces, todo esto es de acuerdo al área, de acuerdo a la experiencia de aprendizaje que se está trabajando. Siempre tomando en consideración que las evidencias son las producciones y actuaciones de los estudiantes, pero estas producciones y actuaciones no son todas las producciones y actuaciones que dan el estudiante, sino estas producciones y actuaciones de los estudiantes es la que me permiten a mí, como docente, interpretar e identificar lo que han aprendido. Y así saber el nivel de logro de la competencia que se ha alcanzado de acuerdo al propósito de aprendizaje que se está trabajando. Y la retroalimentación consiste en la actividad de devolver a la persona, de devolver al estudiante la información en la cual va a describir los logros,
las dificultades y algunas sugerencias de mejora. Luego, actividad número 4, trabajo colegiado y coordinación con el director o equipo directivo. Nombrar las acciones de coordinación y los temas en torno a los cuales giró el trabajo colegiado. El RTC, la reunión de trabajo colegiado, es una estrategia formativa que orienta a lograr articulación del acompañamiento pedagógico con la gestión institucional. Es decir, va a fortalecer el liderazgo del director con la comunidad educativa y genera las condiciones para la conformación de espacios de diálogo y reflexión para de esta manera progresiva y autónoma cada docente continúa con la mejora de su formación. En la semana 1, nosotros nos está pidiendo en las semanas 1, 2, 3, 4 y 5, que corresponde al mes de junio, debemos ingresar acá la información de las acciones de coordinación con el director o equipo directivo. Si ha tenido reuniones, no se ha tenido reuniones, y si es que es el caso, ¿qué temas de trabajo colegiado se ha abordado? Se ha abordado cómo trabajar el proceso de retroalimentación, cómo abordar el proceso de acompañamiento, cuáles son los instrumentos de evaluación que se está trabajando, etc. Acá también tengo que informar los logros, las dificultades y las sugerencias para poder mejorar el trabajo colegiado y la coordinación con el equipo directivo. Puede ser un logro que ya se ha logrado establecer criterios estandarizados de cómo realizar el proceso de retroalimentación o cuáles son los horarios que se ha establecido para realizar ese proceso de retroalimentación en coordinación con todos los docentes de las diversas áreas para el caso de secundaria, por ejemplo. Luego tenemos en la actividad número 5, comunicación con las familias, indicar el número de familias con la que pudo comunicarse y nombrar los temas recurrentes en torno a los cuales giró la comunicación. Acá, por ejemplo, según lo que está reportando la docente, en los días que se han realizado las reuniones, son 10 días que ya se ha realizado estas reuniones. O sea, se ha contactado con los padres de familia. Acá se ha contactado con los padres de familia. Acá puede ser acá el caso que se ha contactado con un solo estudiante, o acá de repente se ha contactado con un estudiante el día lunes, el día martes con otro estudiante, y así sucesivamente. ¿Dónde lo va a describir esa información? Acá en esta parte. Número de familias que se ha contactado en la primera semana. Por ejemplo, si acá se da el caso de que se ha contratado con un solo niño, entonces acá sería una sola familia. ¿Por qué? Porque se trata de un solo niño en esta primera semana. Pero si se trata de niños diferentes, acá podría ser el caso que sea 5 familias. Temas de comunicación. ¿Para qué se ha contactado con la familia? Para poder darle a conocer los logros de su menor hijo, menor hija, las dificultades que tienen o cómo debería ser el acompañamiento del padre de familia en las experiencias de aprendizaje. Entonces todo esto vamos a detallar en las siguientes, donde nos dice temas de comunicación. Luego de eso también tenemos que reportar los logros, las dificultades y las sugerencias con respecto a la comunicación con las familias. Sexta actividad. Otras actividades realizadas, nombrar otras actividades que consideran importantes dar a conocer. El gráfico que se muestra acá es los estudiantes que participaron por otro medio. ¿Cómo es esto de los estudiantes que participaron por otro medio? La estrategia ofrece 3 medios: la web, la radio y la TV. Pero sabemos muchas veces que nuestros estudiantes no tienen conectividad, por lo tanto, nosotros tenemos que enviarle la información, la experiencia de aprendizaje mediante el WhatsApp. Entonces, ese es otro medio. De repente lo tenemos que enviar en un mensaje de texto, ese es otro medio. Entonces, debido a lo que ya nosotros estamos reportando, acá por ejemplo nos da una línea de tendencia, nos da una línea de tendencia negativa. Pero eso es porque estamos reportando hasta el momento que en la tercera, cuarta y quinta semana del mes de junio no ha habido estudiantes que han participado por otro medio. No es un caso veraz porque todavía falta reportar la tercera, la cuarta y la quinta semana. Entonces, a partir de esta información, nosotros vamos a ingresar qué actividades hemos realizado y cuáles son las características o las descripciones de las actividades que hemos realizado en torno a esto, de lo que viene a ser la participación del estudiante por otro medio, o otras que ustedes como docentes consideren necesarias.
Esto es ya de forma libre, y acá también se tiene que dar a conocer los logros, las dificultades y las sugerencias para mejorar el trabajo. Por último, acá no vamos a tener que ingresar información, pero nos va a dar de forma detallada, por ejemplo, cuáles son los estudiantes que están participando y por qué medios está participando. En este caso, para el ejemplo, está con estos recuadros de color celeste para salvaguardar los datos de los estudiantes, pero en su caso sí lo van a poder visualizar porque van a ser de los estudiantes que ustedes están a su cargo, ¿sí? Luego de eso, ¿qué hacemos como docentes? Acabé de realizar el reporte de ingresar toda la información de mi informe. Ya he acabado. Entonces, yo me ubico en la primera pestaña, en la primera hoja de cálculo, y doy un clic donde nos dice segundo paso, guardar informe. Me va a aparecer una ventana donde me dice se guardó correctamente el informe mensual de la institución educativa y el nombre de la docente. Acepto y listo. Ya está guardado la información. ¿Ya lo puede ver mi director esta información? No, todavía. Está guardado en mi computadora. Por lo que está guardado en mi computadora, yo lo que tengo que hacer es reportarlo al sistema Sairi para que mi director, para que mi especialista responsable de red pueda visualizarlo y pueda obtener los datos directamente de la plataforma. Ya no necesito enviarlo a mi director por su correo, a mi especialista por su correo, sino que directamente el director y el especialista encargado de red pueda visualizar y pueda descargar esta información y pueda hacer la pertinente retroalimentación de ser el caso. ¿Sí? Como ya hemos guardado, doy un clic en cerrar y no guardar, pero ya lo hemos guardado. ¿Cómo yo reviso que se ha guardado? Doy un clic acá. Doy un clic donde está mi nombre como docente y acá veo todo lo que yo he ingresado. Cierro, lo puedo volver a guardar o simplemente le digo no guardar. Listo. Ahora, estando dentro de mi sistema, de mi cuenta de Sairi, lo que yo voy a entrar es a reportar, pero no reportar la ficha, vamos a reportar el informe mensual docente. Acá voy a poder reportar, sí, pero voy a poder reportar a partir del día lunes 29. A partir del día lunes 29 yo voy a poder reportar mi ficha, mi informe, antes no. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esta restricción? Porque todavía no acaba el mes, hoy día estamos 24, todavía me falta toda esta semana y a principios de la siguiente semana para yo poder realizar mi trabajo y poder reportar mi informe. Ahora, ¿cómo va a poder ver acá mi información mi director? Fácil, ingresando a su cuenta, ingresa a su cuenta y tal como puede ver el reporte de la ficha docente de seguimiento, igual va a poder ver también y poder descargar la información con respecto al informe mensual del docente. Entonces, luego de esto, ¿qué hago? Simplemente cerrar y salir de mi cuenta del site. Estimado docente, estimado director, gracias por el tiempo que se han tomado para poder visualizar este video. Quedamos en coordinaciones, por favor, si tienen alguna pregunta, bienvenido sea, tanto a sus especialistas responsables de red como a mi persona, mediante la plataforma Sairi, mediante el WhatsApp, mediante el correo electrónico, por los diversos medios que ustedes tienen conveniente, puede dar su pregunta y nosotros también ponernos en contacto con respecto a lo que viene a ser el reporte del informe mensual de este mes de junio de las actividades realizadas en correspondencia a la estrategia de Aprende en Casa. Muchas gracias por la atención prestada.